Hola, hola a todos. Dios los bendiga grande y poderosamente. Voy a compartir en este espacio la palabra de Dios. Les habla el pastor Darío Pérez. El tema: falsos pastores que hablan desde su propio corazón, no en el consejo de Dios. El texto: Jeremías 23:1-2. Dice así la palabra: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Ay de los pastores irresponsables que destruyen y dispersan el rebaño. Este es un lamento divino, pero también es una sentencia elai. Es una declaración de juicio. Dios está hablando contra líderes espirituales irresponsables. Observe tres acusaciones claras. El primero: destruyen. El pastor fue llamado a edificar, no a producir daño ni heridas a sus ovejas. El segundo: dispersa. El verdadero pastor reúne, el irresponsable divide, las dispersa. El tercero: no la habéis cuidado. Aquí está la raíz del problema. No vigilaron, no protegieron, no alimentaron, no acompañaron. Dios deja algo claro: las ovejas no son del pastor, son mi rebaño. El pastor es administrador, no dueño. Luego viene la advertencia solemne: yo castigo la maldad de vuestras obras. Dios juzga a los que usan mal el pastorado. Este texto revela algo poderoso. Dios no es indiferente cuando su pueblo es maltratado. Él defiende a las ovejas, Él observa el pastorado, Él evalúa la fidelidad. Todo pastor debe preguntarse: ¿estoy edificando o estoy dispersando? ¿Estoy cuidando o estoy descuidando? ¿Estoy sirviendo al rebaño? Ay de los profetas falsos y ay de los pastores mentirosos. Jeremías 23:11-12. Dice la palabra: por tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto sus caminos serán como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él toda maldad, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Aquí en este pasaje Dios nos revela corrupción espiritual dentro de su propia casa. Dios declara: profeta y el sacerdote son impíos, ya que carecían de santidad y eran hipócritas. Luego dice algo estremecedor: aún en mi casa hallé su maldad. Cuando el pecado se instala en el profeta o pastor espiritual, el daño es muy profundo porque afecta la confianza del pueblo. Después vienen las consecuencias. Sus caminos serán como resbaladeros en oscuridad. Luego dice: serán empujados y caerán. El juicio de Dios los hace caer. Este texto nos enseña tres advertencias claras. El profeta o el pastor sin santidad termina en caída. La mentira sostenida termina en oscuridad. Dios mismo se encarga de juzgar al profeta y pastor corruptos. Dios observa, Él examina, Él actúa. Profetas que adulteran y andan en mentira. Jeremías capítulo 23:14. Dice así la palabra: en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentira. Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Somorra,
como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Observemos tres acusaciones claras. Cometen adulterio, profeta viviendo doble vida, viviendo infidelidad espiritual, andaban en mentira, profetizaban lo que Dios no dijo de forma intencional, fortalecían las manos de los malos. Al no llamarlos al arrepentimiento, dan respaldo a la maldad. Cuando un profeta suaviza el pecado, agrada al pueblo, se convierte en cómplice espiritual. Por eso Dios declara que llegaron a ser como Sodoma y Gomorra. Por la corrupción tolerada, donde hay mentira, en el altar no hay arrepentimiento genuino, no hay transformación verdadera, no hay temor de Dios. Profetizan visiones de su propio corazón. Jeremías 23:16. Dice la palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escucháis la palabra de los profetas, que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No proviene del consejo de Dios, dan revelación sin la presencia de Dios. Profetizan pura imaginación que sale de su corazón. El falso profeta no siempre anuncia desastre, muchas veces anuncia paz sin arrepentimiento, prosperidad sin obediencia, bendición sin santidad, pero no producen transformación. Cuando alguien profetiza desde su propio corazón, busca agradar antes que confrontar, busca aceptación antes que fidelidad, buscan aplauso antes que obediencia. Por eso Dios advierte: no escucháis. No toda voz viene de Dios, no toda palabra que suena profética tiene origen divino. El verdadero profeta habla desde la boca de Dios, y eso implica intimidad con Dios, permanecer en su consejo, temor reverente, fidelidad absoluta al mensaje, aunque incomode. Dios no envió a aquellos profetas. Jeremías 23:21 dice la palabra: no les envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. El llamado no comenzó en Dios, comenzó en ellos. No fueron comisionados, pero se autoposicionaron. No fueron enviados, pero se adelantaron. Corren sin ser enviados, es moverse sin autoridad. Luego Dios dice: no les hablé. El mensaje no provenía de la comunión con Dios, sino de su propia imaginación, deseos e intereses. Profetizaban mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Jeremías 23:25-26. Dice la palabra: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? El falso profeta que usaba el nombre de Dios para validar lo que nació en el corazón humano. Dios no puede ser burlado. Estamos desnudos delante de Dios. En la cultura profética, los sueños eran una vía legítima. Cuando provenían de Dios, estos falsos profetas utilizaban la experiencia espiritual para respaldar su mentira. Pero Dios desenmascara la raíz, el engaño de su corazón. Usaba palabras que no salieron de la boca de Dios. No toda experiencia espiritual es evidencia de aprobación divina. La pregunta de Dios es fuerte: ¿hasta cuándo seguirán mintiendo al pueblo? Dios está en contra de los profetas que dicen: dice Jehová. Jeremías 23:30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, hurtan mi palabra cada uno de su más cercano. Hurtar implica
apropiarse de algo que no les pertenece. El verdadero mensaje no se roba, se recibe en el consejo de Dios. Jeremías 23:31 dice la palabra: He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, él ha dicho, endulzan su lengua, significa que acomodan el mensaje para agradar, suavizan el pecado, decoraban palabras, adornaban lo que Dios no había dicho, decían, él ha dicho, pero Dios no había hablado. Jeremías 23:32 dice la palabra: He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y hacen errar a mi pueblo con mentiras, con lisonja. Aquí aparece otra raíz, lisonja, halagaban al pueblo para dar aceptación. El falso profeta fortalece emociones, pero no controla el pecado. Dios vuelve a enfatizar, yo no les envié ni les mandé. Jeremías 23:38, 33 y 38 dice así: Dios confrontará la expresión profeta de Jehová. El profeta, sacerdote o pueblo que dijera profeta de Jehová, yo enviaré castigo sobre él, sobre tal hombre. Yo enviaré castigo sobre tal hombre. Llamar profeta de Jehová algo que no proviene de él es una profanación en el nombre de Dios. Confrontación entre Jeremías y Ananías. Jeremías 28, del 2 al 8. Dice la palabra: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, y a todos los cautivos, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. El mensaje era atractivo: liberación rápida, restauración inmediata, sin sufrimiento. Regreso del rey Jeconías sonaba esperanzador, sonaba patriótico, sonaba espiritual, pero no venía de Dios. Jeremías 28:5, Jeremías responde delante del pueblo y los sacerdotes. Su primera reacción no es agresiva, incluso dice amén, como deseando que fuera verdad. Esto muestra el corazón verdadero del verdadero profeta. No disfruta anunciar juicio, pero no puede negar la verdad. Jeremías 28:8, Jeremías declara un principio profético eterno. Dice así: Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Ahí está la clave. El verdadero mensaje histórico del profeta no era popular, era confrontativo, advirtiendo juicio cuando había pecado, llamando a arrepentimiento antes que a la comodidad. El contraste es claro. Ananías promete paz sin arrepentimiento. Jeremías proclama disciplina con propósito. Babilonia no era solo opresión, era instrumento de corrección. Por eso más adelante Dios declara que el yugo no sería madera, sino de hierro. Ananías muere en ese mismo año como señal de juicio. Hemos predicado, ahora oramos. Padre eterno, Dios de Israel, hoy venimos delante de ti reconociendo que el rebaño es tuyo, que la iglesia te pertenece a ti. Padre santo y justo, Dios de verdad y de juicio, hoy venimos delante de tu presencia con temor reverente, reconociendo que tu palabra es fuego, martillo que quebranta la piedra. Señor, tú declaras en tu palabra que el profeta y el sacerdote pueden corromperse. Guarda tu altar de la impiedad, arranca toda doble vida, toda oscuridad escondida, todo camino resbaladizo que conduce a la caída. No permites que caminemos en sombra cuando tú nos llamaste a hacer luz. Padre eterno, contra el adulterio, corta todo adulterio espiritual, toda mentira sostenida, toda lisonja que fortalece las manos del malo. Levanta una congregación que confronte el pecado con amor, pero sin negociar la verdad. Que nadie use tu nombre para encubrir su propio corazón. Líbranos de hablar visiones de nuestro propio corazón. Quebranta toda imaginación carnal, disfraza de revelación, silencia la voz del ego, activa la voz del espíritu, aunque nunca alimentemos al pueblo con vanas esperanzas. Aliméntanos con verdad y transforma vida y corazones. Señor, no permitas que corramos si no hemos sido enviados. Detén todo impulso nacido de la ambición. Cierra puertas que tú no abrites. Abre solamente las que proceden de tu llamado. Enséñanos a permanecer en tu consejo antes de levantar nuestra voz. Señor, desenmascara todo sueño mentiroso, todo engaño del corazón. Guarda nuestros labios de hurtar tu palabra. Líbranos de endulzar el mensaje para agradar a hombres. Quita toda frase liviana. Hoy
Rendimos nuestro corazón, nuestra lengua y nuestro llamado delante de ti. Si algo no proviene de tu espíritu, arráncalo. Y si algo nace del orgullo, quebrántalo. Hemos predicado, hemos orado. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Que Dios bendiga toda obra de sus manos, por lo cual Dios los va a bendecir. Nos vemos en la próxima edición, en la misma sintonía. Que Dios los bendiga a todos. Amén y amén.